gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Leonid Tagle, a Zargel XE, a Ramiro Montaño, a Clementino Machiavelli, y a Alexis Trentared. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Linterna verde de Marvel, Marvel XDC. Autor. Iyushi Beone. Capítulo 82. El regreso de The Green Lantern PT1. ¿Sabes? Estoy pensando con claridad otra vez. Así que supongo que ese sueño de 5.000 millones de años era necesario después de todo, dijo Max. Se sentó frente a John en el vacío negro que era la fuente. Desde que Max salió de la éstasis, Viridion le había presionado para que se comunicara con John, argumentando que la división entre su conciencia mortal y su yo cósmico estaba en la raíz de casi todos los problemas que aún enfrentaba. Max estuvo de acuerdo. No lo habría hecho antes de su sueño de 5.000 millones de años, pero ahora se sentía lleno de energía. Su depresión no había desaparecido del todo, pero se sentía optimista. Intentó bloquear la negatividad y centrarse en seguir adelante. Así que Max había pasado los últimos años haciendo exactamente lo que su amigo celestial le había pedido, comunicándose con John e intentando entender su conexión. El proceso era lento y a menudo frustrante, pero funcionaba. Empezaba a entender el cosmos de formas que apenas había comprendido antes. Estaba aprendiendo en qué se había convertido y, más importante aún, en lo que se negaba a ser. ¿Cómo están los demás?, preguntó Max. John giró ligeramente la cabeza, y Max siguió su mirada hacia la distancia, donde las otras luces flotaban. No estaban completamente presentes en ese lugar. Eran solo impresiones, presencias más que formas, pero Max podía distinguirlas ahora. Blue permaneció tranquilo y distante. Índigo se sentía tranquila y extraña. Violet era cálida de una manera que aún le inquietaba. El rojo hervía a fuego lento. Naranja intentó esconderse. Amarillo, sí, dijo Max. Para Jax sigue siendo un problema. Probablemente deberíamos hacer algo al respecto. Encerrarlo o algo así. John no dijo nada. La mayoría de sus conversaciones eran solo parcialmente verbales. Max hablaba, y John respondía en silencio, pero de alguna manera Max lo entendía. Era menos como hablar con otra persona y más como discutir con otra parte de su propia existencia. Volvió a mirar las luces lejanas. Partes de ellos también venían de él. Ahora recordaba suficiente de aquel primer momento. La mayor parte de lo que había sido había ido a John, pero no todo. Las emociones en su interior en el momento de la creación estallaron hacia afuera y dieron a las otras entidades suficiente sustancia para existir. La rabia, el miedo, la esperanza, el amor, la avaricia y la compasión habían sido parte de él antes de que se convirtieran en todo. Max frunció el ceño pensativo. Llevaba mucho tiempo dándole vueltas a la idea, y cada vez que lo hacía, le costaba más descartarlo. Quizá podría aprender a manejarlas todas. Quizá podría dominar cada parte del espectro en lugar de solo la luz verde. Si hacía eso, si realmente entendía e integraba las 7 luces emocionales, entonces, un White Lantern, dijo Max en voz alta. John volvió la cabeza hacia él. Eso me convertiría en uno de los seres más poderosos del multiverso, dijo Max. Esperó, luego asintió lentamente para sí mismo. Sí, yo también lo creo. Aunque podría ser muy peligroso. Quizá debería ser solo un último recurso, por si algún ser que pueda acabar con el multiverso se me acerca. Siguió otro silencio. Max exhaló y se recostó apoyándose en las manos. Ha sido una buena sesión, John. Aunque todavía no me convence todo el tema del cuerpo. Ni siquiera sé por dónde empezar. Ni siquiera puedo dormir hasta dentro de 1.000 millones de años porque Viridion decidió que era una mala idea. John no reaccionó. Max le miró y luego rió en voz baja. Aquí estoy, hablando conmigo mismo. Literalmente. La oscuridad se disolvió. Max abrió los ojos. Estaba sentado en el hombro de Viridion mientras el celestial se movía por el espacio.
Las estrellas pasaban a su lado en lentos ríos de luz. Las nebulosas brillaban a lo lejos. Desde que Max despertó de su letargo de 5.000 millones de años, había estado viajando con Viridion mientras el joven celestial cumplía con sus deberes. Por el momento, esas tareas consistían principalmente en la creación planetaria, la siembra guiada, correcciones ocasionales y, en ocasiones más raras, destrucción. Max disfrutó la parte de la destrucción más de lo que probablemente debería. ¿Estás despierto?, dijo Viridion. Sí, respondió Max. Y fue una buena sesión. Eso es alentador. Sigo sin querer fundirme con Ion, así que si esperabas un avance, lo siento. Viridion siguió moviéndose por el vacío. Debes dominar y unificarte con tu aspecto superior. Eso, dijo Max, señalándole, es exactamente lo que intento evitar. Quiero acceder al poder de Ion sin sentirme abrumado por él. Sigo queriendo ser Max. Viridion lo consideró. Nunca entenderé tu deseo de emular la mortalidad. Pues no lo harías, ¿verdad? El celestial no respondió. Continuaron en silencio hasta que las estrellas delante se movieron y apareció un nuevo sistema a la vista. Viridion se ralentizó. Tengo la intención de juzgar este sistema, dijo. Max gimió. Vale, grandulón, esa es la parte más aburrida de todo este arreglo. El juicio es necesario. Seguro que sí. Sigue siendo aburrido. Max se puso en el hombro de Viridion y se estiró. ¿Qué tal si nos reunimos de nuevo en el cuadrante 345? Voy a viajar solo un tiempo. Viridion giró ligeramente la cabeza. Eso es aceptable. Nos veremos allí. Genial. Max bajó del hombro del celestial y flotó en el espacio abierto. Ahora tengo que averiguar qué voy a hacer durante el próximo 1.000.000 de años. Voló en una dirección aleatoria. El silencio del espacio ya no le molestaba como antes. Si acaso, se había vuelto demasiado familiar. Lo que echaba de menos era la voz de Jade. Más de una vez, se sorprendió queriendo preguntarle su opinión sobre algún sistema estelar, solo para recordar que el anillo solo seguía parcialmente restaurado. Aceleró, cruzó el borde de un sistema cercano y frenó cerca de su mundo más externo, un cuerpo helado envuelto en tormentas pálidas. Aterrizó en una cresta de piedra azul blanca y se quedó allí un rato, mirando hacia adentro la distante estrella azul del sistema. Aún quedaban 6.000 millones de años. No podía volver a la éxtasis durante mucho tiempo, no si las advertencias de Viridion eran creídas. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer? Sus pensamientos regresaron, como solía hacer, al cuerpo. Anillos. La batería central de alimentación. Le daría algo que hacer durante toda esta espera, algo bueno que podría crear para el universo. Pero, ¿cómo se empezó alguien siquiera a crear una batería de energía central? Max se levantó y despegó de nuevo, deslizándose por el sistema más despacio mientras pasaba por un planeta tras otro. No paraba de darle vueltas a la idea. La batería era el verdadero desafío. Él y Viridion ya estaban estudiando su anillo, así que quizá podrían replicarlo algún día. La batería era diferente. Era un reservorio estable de fuerza de voluntad que suministraba energía a los linternas verdes en cada rincón del universo. ¿Cómo demonios se suponía que iba a crear algo así? Viridion podría ayudar. Max había mencionado la idea más de una vez, y cada vez, el celestial respondía con alguna versión de la misma respuesta. Datos insuficientes. Sinceramente, Max le necesitaba. Si seguía adelante con la idea del cuerpo, 6.000 millones de años eran más que suficientes para desarrollar la teoría, desarrollar las herramientas necesarias y sentar las bases. Cuando regresara a su propia era, estaría listo para establecer el cuerpo. Todavía estaba considerando cómo podría funcionar eso cuando llegara al cuarto planeta. Entonces se detuvo. Suspendida sobre el mundo había una nave tan masiva que su gravedad atraía al planeta hacia ella. Desde lejos, parecía casi un planeta que había sido transformado en una ciudad. Vastas estructuras metálicas se curvaban sobre su superficie. Torres imponentes se alzaban de él, y su sombra cubría todo el mundo bajo él. Max lo miró fijamente. ¿Qué diablos? Voló hacia el planeta. Entró en la atmósfera a gran velocidad y vio el problema de inmediato. Una de las ciudades estaba en caos. No, todos lo eran. El mundo entero estaba en caos. Este mundo estaba en problemas. Este mundo necesitaba un héroe. Este mundo necesitaba a Linterna Verde. Max aminoró la velocidad en el cielo y miró su anillo. Sí, murmuró. Es hora. Se centró. La luz verde se extendió sobre él en capas entrelazadas, dándose forma a una armadura.
Placas de un profundo verde esmeralda con bordes blancos cubrían su torso y extremidades en capas segmentadas, con una capa negra visible entre ellas. Sobre su pecho, el emblema de la linterna se alzaba en un campo circular audaz. Max formó una construcción espejo frente a sí mismo y miró el resultado con una mirada evaluadora. ¿Falta algo?, murmuró. Se observó el reflejo un segundo más y luego sonrió. Una capa esmeralda apareció sobre sus hombros y ondeó detrás de él en un largo rastro de luz verde. Ahí vamos. Max sonrió al ver la escena y descendió a gran velocidad. El linterna verde había vuelto. Taneleer Tiban observó cómo sus sirvientes llevaban los objetos de valor del planeta hacia su nave. Quedaba poco tiempo. La ciudad a su alrededor se estaba desmoronando. Sus habitantes eran una especie de piel violeta, con 4 brazos y rostros anchos y angulosos. Algunos llevaban niños, mientras otros arrastraban a los heridos por las calles en ruinas. Muchos simplemente se quedaron paralizados, incapaces de decidir en qué dirección ofrecía la menor posibilidad de sobrevivir. Tiban no había venido a ayudarles. Había venido a preservar lo que dejarían atrás. Sus sirvientes se desplazaban por museos, archivos, templos y edificios gubernamentales, retirando objetos de valor histórico o artístico antes de que la destrucción pudiera reclamarlos. La información sobre la especie fue catalogada antes de ser transportada a bordo de su nave. Coleccionar se había convertido en un hobby durante su larga existencia, aunque Tiban prefería verlo como un servicio. Lo había hecho incontables veces antes. Las civilizaciones surgieron, florecieron y desaparecieron con una velocidad asombrosa cuando se observan a través de las edades cósmicas. Tiban preservó lo que quedó, asegurándose de que sus logros no se perdieran por completo cuando sus mundos murieron. Esta especie no sería olvidada. Serían recordados por él. Una profunda grieta recorrió la ciudad. Tiban levantó la vista cuando uno de los edificios más grandes empezó a derrumbarse. La estructura superior se inclinaba hacia la calle, transportando miles de toneladas de piedra y metal hacia una multitud atrapada abajo. Los civiles gritaron. En fin, murmuró Tiban mientras se giraba hacia su nave. Entonces cesaron los gritos. El impacto esperado nunca llegó. Tiban se detuvo y miró hacia atrás. Una enorme mano esmeralda atrapó el edificio que caía antes de llegar a la calle. Dedos verdes se aferraron a la estructura, sujetándola firme mientras decenas de manos más pequeñas se formaban por toda la ciudad. Levantaron civiles de calles destrozadas, sacaron supervivientes de debajo de los escombros y llevaron a los heridos hacia terreno abierto más allá de lo peor de la destrucción. Sobre ellos flotaba un hombre rodeado de luz esmeralda. Una larga capa verde ondeaba detrás de él mientras dirigía a los constructos con ambas manos. Se formaron más soportes bajo las torres dañadas, bloqueándolas en su lugar. Amplias plataformas elevaban grupos enteros de civiles lejos de los distritos en colapso, mientras barreras se extendían por las calles para proteger a quienes aún intentaban escapar. Tiban observó fascinado cómo el desconocido aseguraba la mayor parte de la ciudad en cuestión de minutos. Su primer instinto fue recogerlo. Un ser capaz de manipular energía con tal precisión sería una adición extraordinaria a la colección de Tiban. Ese pensamiento duró solo hasta que sintió el poder dentro del extraño. Era vasto. Mucho más de lo que esperaba. El hombre tenía que ser como él. Un inmortal. Quizá era el último superviviente de alguna especie olvidada. Tiban siempre había creído que había otros dispersos por el universo, seres como él. El desconocido parecía ser la prueba. El hombre esmeralda voló hacia él y aterrizó entre las ruinas. ¿Quién eres?, preguntó el desconocido. ¿Y por qué no ayudas a esta gente? Tienes una nave lo bastante grande como para evacuar a la mayoría. Tiban miró hacia la nave que colgaba sobre el mundo. Iba a hacerlo, mintió. El desconocido le miró fijamente. Tiban sospechaba que la mentira no había sido convincente. ¿Y tú quién eres?, preguntó el hombre. Tiban se inclinó con gracia ensayada. Soy Taneleer Tiban, jefe del grupo Tiban. La expresión del desconocido cambió ligeramente al oír el nombre. Fue breve, pero Tiban notó el reconocimiento. Tiban lo estudió más detenidamente. ¿Quién eres tú? El desconocido dudó. Me llamo Ma, se detuvo y miró el emblema en su pecho. Me llamo John. Un nombre fuerte, pensó Tiban. Señor John, dijo Tiban, este mundo está condenado. No hay nada que ninguno de los dos pueda hacer por su gente. Siempre hay algo que podemos hacer. John miró hacia la destrucción que se extendía por la ciudad. ¿Qué está pasando exactamente aquí?
Tiban lo miró un momento, luego levantó una mano y señaló hacia el horizonte. John siguió el gesto. Muy lejos de la ciudad, una figura colosal se alzaba cerca de una gran montaña. Galactus se alzaba sobre el paisaje, su armadura ardiendo con energía cósmica mientras luchaba contra 6 seres más pequeños. John parpadeó. ¿Cómo coño no me di cuenta de eso? Aparecieron poco antes de que yo llegara, dijo Tiban. Su batalla comenzó en el lado opuesto del planeta. John entrecerró los ojos mirando al gigante lejano. ¿Es Galactus? Veo que conoces al devorador. Bueno, sí. Él y yo cruzamos juntos a este universo, al fin y al cabo. Tiban se giró bruscamente hacia él. La declaración se había pronunciado con naturalidad, como si John hubiera mencionado llegar desde otro planeta en lugar de otro cosmos. Si lo que decía era cierto, entonces el ser que tenía delante de Tiban era más antiguo que el propio universo. El interés de Tiban se profundizó. Así que Galactus se está comiendo el planeta, continuó John, y esos 6 intentan detenerlo. Tiban negó con la cabeza. No. Galactus intenta detenerlos. John le miró de nuevo. Los 6 seres son dioses antiguos, corrompidos, por lo que puedo determinar. Creo que el devorador intenta impedir algún diseño suyo. Su conflicto es lo que ha desestabilizado el planeta. John observó la batalla durante varios segundos. Vaya. Eso sí que sorprende. Luego sonrió. Supongo que debería ayudarle. Se elevó varios metros antes de mirar de nuevo a Tiban. Intenta evacuar a tanta gente como puedas. Mis constructos están repartidos por todo el mundo, ayudando donde se les necesita. ¿Podrías echar una mano? Antes de que Tiban pudiera responder, John salió disparado hacia el horizonte en un destello de luz esmeralda. Tiban lo vio desaparecer. Su plan original había sido marcharse antes de que el mundo colapsara. Pero John le había pedido ayuda. Tiban miró hacia los civiles que eran llevados a salvo por manos esmeralda y guiados hacia grandes naves esmeralda. Quizás se quedaría un poco más. Después de todo, quería hacer un nuevo amigo. Y las primeras impresiones eran importantes. Max nuevo look. Puedes leer hasta el capítulo 90 aquí. p.a.t.r.on.com weblink, mira el resumen del capítulo, también lo tengo ahí, comentario 10 comentario. Votar 2 restantes capítulo 83. El regreso de The Green Lantern PT2 se suponía que esto iba a ser un lanzamiento suave, un regreso delicado al heroísmo. Max había imaginado algo sencillo. Un planeta bajo ataque de un ejército invasor. Detendría la lucha, rescataría a algunas personas y se aseguraría de que la paz regresara, todo para recordarse lo que había sido antes de convertirse en Green Lantern y líder de los Vengadores. Un héroe de 1000 galaxias, como uno de los líderes de un planeta que él y Odin habían salvado le había llamado hace tantos años. Pero no. El universo nunca le facilitó nada. La gigantesca nave que colgaba sobre el planeta, lo suficientemente grande como para rivalizar con varios mundos, aparentemente pertenecía de Galactus. El devorador no había venido a consumir el mundo. Estaba luchando contra otra cosa. Eso por sí solo le dijo a Max lo grave que era la situación, porque cualquiera dispuesto a atacar a Galactus tenía que ser o inmensamente poderoso o completamente loco. Luego estaba Taneleer Tiban. El coleccionista. O quizá aún no se llamaba así. Oh, así es como me convierto en uno, ¿no? Murmuró Max mientras volaba sobre el planeta tembloroso. Puede que los ancianos ni siquiera existieran como grupo todavía, pero algún día lo harían, y Max iba a calificar para su membresía absurdamente exclusiva. Honestamente, se habría sentido ofendido si le hubieran dejado fuera. Ahora era mayor que casi todo en el universo, aunque la mayor parte de ese tiempo la había pasado inconsciente dentro de un cristal. Se había presentado a Tiban como John. El nombre le vino en ese momento, quizá porque Veridion le decía que dejara de pensar en la entidad de la voluntad como algo separado. Max y John se suponía que eran 2 expresiones del mismo ser. Presentarse como John formaba parte de ese largo camino hacia encontrar un equilibrio entre ambos bandos. Además, John sonaba mucho mejor que solo Max. El planeta temblaba bajo él mientras cruzaba otro continente. Miles de construcciones con forma de Supermans movían por las ciudades abajo, levantando edificios derrumbados, transportando a los heridos y colocando civiles dentro de grandes naves de transporte esmeralda. Una vez llenas, las naves volaron hacia la atmósfera superior y luego continuaron hacia otro planeta habitable en un sistema cercano. Tiban también estaba ayudando con la evacuación para poder completarla rápido y salvar a la mayor cantidad posible de personas.
Mantener tantos constructos en todo un planeta ejercía una enorme presión sobre Max. El anillo parcialmente restaurado le ayudaba a concentrar la energía, pero aún así le costaba gestionar la energía a esta escala. Podría haber llegado directamente a John y haber acabado con el problema mucho más rápido, pero temía lo que pasaría si abría esa conexión demasiado lejos. Max podría desaparecer. Solo John quedaría. Apartó ese pensamiento y continuó hacia las concentraciones más fuertes de energía cósmica. La batalla se movía rápidamente alrededor del planeta, cada choque se desplazaba cientos de millas en segundos y enviaba nuevos terremotos a través de la corteza. Max por fin los vio más allá del horizonte. Galactus luchó contra 7 seres. El devorador se alzaba sobre el paisaje destrozado, blindado en púrpura y azul. Las 7 figuras que le atacaban eran mucho más pequeñas, pero cada una desprendía suficiente energía para destrozar el mundo bajo sus pies. Se movían alrededor de Galactus en ráfagas coordinadas, atacando desde diferentes direcciones antes de retirarse fuera del alcance de sus manos. Una figura femenina vestida completamente con armadura dorada alzó una palma. Energía violeta se reunió alrededor de una gema incrustada en ella, y luego estalló en un rayo que cruzó el campo de batalla y alcanzó a Galactus en el pecho. La explosión obligó al devorador a retroceder. Su enorme cuerpo se estrelló contra el suelo, destruyendo una montaña bajo él y enviando piedra a lo alto de la atmósfera. Max se detuvo al borde del campo de batalla y evaluó la situación. Los 7 atacantes aprovecharon inmediatamente su ventaja. Rodearon al Galactus caído y dispararon rayos de energía contra él, cada ataque hundiendo grietas más profundas en su armadura y sacudiendo el continente. Los ojos de Galactus brillaron. Energía cósmica explotó de ellos en 2 amplios rayos. Barrió con la mirada el campo de batalla, golpeando a los 7 seres y arrojándolos lejos de él. Varios se estrellaron contra el suelo, mientras que otros cayeron rodando por el cielo. Max vio su oportunidad. Llamó de vuelta a todos los constructos de Superman que habían terminado su trabajo de rescate. Figuras verdes surgieron de ciudades y continentes por todo el planeta, acelerando a través de la atmósfera hasta que cientos de ellas convergieron sobre el campo de batalla. Max señaló hacia los 7 seres, y los constructos descendieron juntos. Algunos golpeaban con los puños. Otros le arrebataron brazos y piernas, obligando a los atacantes a alejarse de Galactus, mientras otro grupo golpeaba repetidamente a una figura con armadura azul contra el suelo. La mujer dorada se volvió hacia ellos. Luz violeta se acumuló en su palma, y una sola explosión atravesó docenas de construcciones. Sus cuerpos esmeralda se hicieron añicos en chispas, pero más los reemplazaron inmediatamente y atacaron desde todas direcciones. Max observó cómo el rayo cortaba el cielo. Los constructos no eran tan fuertes como cuando luchó contra Dawn, pero su actuación aquí seguía siendo impresionante. Mantente fuera del alcance a esa cosa, se lo hizo una nota mental. Voló hacia adelante, entrando él mismo en la batalla y clavando su puño en el pecho de un dios de armadura roja. El impacto lanzó a la figura hacia la superficie, donde impactó con suficiente fuerza como para dejar un cráter de varios kilómetros de ancho. Max miró hacia Galactus y sintió la mirada del devorador sobre él. Sus miradas se cruzaron. Ninguno habló, pero pasó un entendimiento entre ellos. Galactus se encargaría de los demás. Max se encargaría del dorado y del arma en su palma. Max se lanzó hacia ella. Lo vio venir y volvió a levantar la mano. La gema violeta brilló, y otro rayo rasgó el aire. Max cambió de dirección bruscamente, rodeándola mientras la explosión pasaba lo suficientemente cerca como para quemar el borde de su capa. Volvió a disparar. Max giraba entre los ataques, acelerando cada vez que intentaba seguirle. Al acortar la distancia, finalmente vio claramente el objeto incrustado en su palma. Una gema violeta. No solo un arma. Una gema del infinito. La gema del poder, para ser exactos. Tienes un gran valor para entrometerte en los asuntos de los dioses, dijo la mujer. Ahora muere. Extendió la mano hacia adelante. Max creó una amplia construcción prismática entre ellos. El rayo violeta golpeó su superficie y se partió en varias direcciones, la energía reflejada cortando las nubes. Las grietas se extendieron por la construcción casi de inmediato, y Max la reforzó justo antes de que se rompiera. El último fragmento de la explosión le atravesó el hombro. ¿Quién se supone que eres?, preguntó Max. La mujer respondió con una mirada fulminante y se lanzó hacia él. Max formó un bate propulsado por cohete con ambas manos. Propulsores verdes se encendieron a lo largo de su espalda mientras él la balanceaba sobre su cara.
El golpe la hizo girar hacia el suelo, donde golpeó la llanura en ruinas y abrió una zanja a través de varios kilómetros de piedra. Se levantó del cráter, la furia apretándole el rostro. Max flotaba sobre ella con el bate apoyado en un hombro. Soy yo en el linterna verde. Siguió fulminando con la mirada. ¿Tienes idea de lo que tu batalla con Galactus está haciendo a este planeta? Preguntó Max. Miles de millones han muerto. La confusión cruzó su rostro. No era culpa ni preocupación. Parecía sinceramente incapaz de entender por qué esas vidas deberían importar, como si Max hubiera interrumpido una gran tarea de suma importancia para quejarse de las hormigas. No hacía falta presentaciones, dijo. Soy Égida, dama de todas las penas. Ya sé lo que eres, un hombre muerto. Joder, tiene un título más guay que el mío. Aegis atacado. Ella cruzó la distancia entre ellos y le clavó un puño en el pecho. Max fue lanzada por el cielo, pero se recuperó antes de que ella pudiera seguir. Formó un escudo sobre un brazo, bloqueó su siguiente golpe y respondió con una construcción de martillo que la golpeó de lado. Se intercambiaron golpes por el campo de batalla, moviéndose entre las nubes y la tierra fragmentada abajo. Aegis luchaba con fuerza bruta, usando la piedra para reforzar cada golpe y lanzar explosiones a corta distancia. Max dependía de la velocidad y de los constructos que cambiaban constantemente, pasando de arma en arma antes de poder adaptarse. Mientras luchaban, Galactus dejó de contenerse. Agarró a uno de los dioses con ambas manos y inundó al ser con energía cósmica. La armadura del dios se agrietó y luego todo su cuerpo se desmoronó en una violenta explosión de luz. Otro intentó atacar por detrás, pero Galactus se giró y le golpeó con suficiente fuerza para atravesar la corteza del planeta. La muerte de sus compañeros distrajo a Aegis, y Max se aprovechó. Formó un enorme cañón alrededor de su brazo y disparó. La explosión impactó directamente en el pecho de Aegis y la lanzó al suelo. Max la siguió hacia abajo. Antes de que pudiera recuperarse, la rodeó con construcciones prismáticas especializadas, del mismo tipo que había usado contra VNN cuando se conocieron. Aegis levantó la gema del infinito. Un flujo continuo de energía violeta estalló de su palma. Max lo contrarrestó rápidamente con una construcción prismática, que desvió el rayo hacia otro. Desde allí, rebotó por la cámara, ganando velocidad mientras Max cambiaba los ángulos a su alrededor. El haz se cruzó una y otra vez hasta que toda la prisión de la construcción se llenó de luz violeta. Entonces los rayos la golpearon. Aegis gritó mientras su propio ataque la golpeaba desde todas direcciones. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Max voló hacia ella, su capa esmeralda moviéndose detrás de él. «Te has dado un poco de confianza, chaval», dijo Max, frotando su victoria. Aterrizó al borde del cráter y caminó hacia el dios gimiendo, que yacía medio enterrado bajo piedras rotas. Su armadura dorada estaba agrietada donde el ataque de la gema del poder la había golpeado. Una sombra pasó sobre él. Max levantó la vista y vio una figura enorme con armadura en blanco y negro descendiendo de las nubes. El dios llevaba una espada ancha en ambas manos y se lanzó hacia él a gran velocidad. Max se apartó cuando la hoja impactó en el cráter. El impacto abrió el suelo donde había estado y envió una ola de escombros en todas direcciones. Se elevó en el aire, ya formando un cañón alrededor de su brazo derecho. Entonces el pecho del dios se abrió. Las placas de armadura se separaron para revelar una gema amarilla brillante incrustada debajo. Joder. Pensó Max. Su mente fue atacada. Max cayó de rodillas, ambas manos sujetándose la cabeza mientras el ataque mental aumentaba de fuerza. El dios de armadura negra se acercó lentamente, su espada arrastrándose por el suelo tras él. Alzó el arma por encima del cuello de Max. Un rayo de energía cósmica cruzó el campo de batalla. Impactó al dios en el costado y lo lanzó lejos. Max miró hacia su fuente y vio a Galactus, sus ojos brillando con poder. Había matado a 5 de los 7, quedando solo a estos 2. Max se obligó a incorporarse mientras la presión en su mente se debilitaba. Apenas había recuperado el equilibrio cuando Aegis se liberó del cráter y voló hacia el dios de la armadura negra. Max levantó las manos para atacar, pero el espacio se plegó alrededor de los dos dioses. Desaparecieron. «Maldita sea», murmuró Max. «Se han ido». Galactus se acercó y aterrizó cerca de él. Cada paso de su enorme cuerpo hacía temblar el suelo. Max voló hacia arriba hasta quedar suspendido frente al rostro del devorador. «Galactus, devorador de mundos», dijo Max. «Me llamo John». «Lo estoy, sé lo que eres», interrumpió Galactus. Max alzó una ceja. «¿Sí que lo haces?»
Eres el avatar de una de las entidades nacidas del espectro emocional. Bueno, eso ahorra tiempo. Max miró hacia el lugar donde los dioses habían desaparecido. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Galactus no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en el cielo vacío. Escaparon, dijo. Eso significa que consiguieron lo que vinieron a buscar. Y lo son. Los dioses proemiales, dijo una voz detrás de Max. Se volvió. Una nueva figura flotaba sobre la tierra en ruinas. Al principio, Max pensó que era otro vigilante. El parecido era evidente, desde la cabeza ancha hasta las pesadas túnicas y los ojos pálidos, pero este ser era más grande y se movía con una autoridad que ningún vigilante que Max había conocido jamás poseía. Parecía la figura que los vigilantes podrían haber usado como modelo para un dios. El desconocido inclinó la cabeza primero ante Max y luego ante Galactus. Me llamo Antifón el supervisor, dijo. Para responder a su pregunta, Lorion, esos seres fueron de los primeros de su especie. Yo fui uno de ellos. Max miró a Galactus, luego de nuevo a Antifón. ¿Y para qué fuiste creado exactamente para hacer? El creador nos ordenó mantener la consonancia cósmica. Se suponía que debíamos preservar el equilibrio y abstenernos de imponernos sobre la creación. La mayoría de mis hermanos han decidido ahora profanar ese propósito. ¿Cómo? La expresión de Antifón se tensó. Empezó con Diableri. Fue uno de los más grandes de nosotros, pero la ambición le corrompió. Rechazó el deber que se le había dado a los nuestros y empezó a reunir a otros que compartían su deseo de remodelar el universo a su imagen. Max suspiró. Entonces lo habitual de remodelar el universo a tu imagen. Antifón ignoró el comentario y volvió a bajar la cabeza. Gran Ion, Gran Galactus, solo con vuestro poder combinado pueden ser detenidos. Galactus le miró hacia abajo. Debería destruirte como destruí a los demás, dijo el devorador. Tus parientes me han quitado algo. Vives solo porque elijo la misericordia. Max miró entre ellos y consideró que podría robar un grupo de dioses antiguos a Galactus si pretendían rehacer el universo. El anulador definitivo, supuso. Galactus le miró y asintió una sola vez. Un arma creada por el vigilante Enmu, una que ya ha causado gran destrucción en todo el universo, dijo Antifón con profunda tristeza. ¿Sabes dónde fueron? Sí. Entonces, ¿a qué esperamos? Primero devoraré este mundo, dijo Galactus. Max bajó la mirada. El planeta ya se estaba desmoronando. La batalla fracturó continentes, desestabilizó el núcleo y dañó la atmósfera irreparablemente. Dame tiempo para asegurarme de que todos estén fuera del planeta, dijo Max. Después de eso, haz lo que necesites hacer. Galactus emitió un sonido de aprobación, y Max se sorprendió de que hubiera aceptado tan fácilmente. Desde la enorme nave sobre ellos, grandes varillas metálicas comenzaron a descender por la atmósfera. Se dispersaron por el planeta en formaciones precisas, cada una fijándose en su posición a medida que la energía se acumulaba a lo largo de su superficie. Max salió volando antes de que pudiera comenzar el proceso. Escaneó todo el planeta desde la órbita, buscando cualquier señal de vida. Si tan solo Jade estuviera aquí, esto habría sido mucho más fácil. Voló sobre el planeta una vez más, buscando en las ciudades y los principales centros de población. No quedaba nada. Las naves de Tiban habían capturado a los últimos supervivientes. Max voló hacia la nave sobre el planeta y entró por una de sus bahías abiertas. Tiban le esperaba dentro, rodeado de sirvientes que dirigían corrientes de refugiados hacia refugios temporales. Gracias por salvar a tantos como pudiste, dijo Max. Tiban puso una mano sobre su pecho. Fue lo correcto. Max miró más allá de él hacia los miles de civiles desplazados que eran escoltados más adentro de la nave. Esperar. ¿Estaba recogiendo a esa gente? Joder, probablemente lo era. Tenía que retomar eso más tarde. Tiban se acercó a él con evidente interés. ¿Ayudaste a Galactus a ganar, o te pusiste del lado de los demás? Galactus está a punto de devorar el planeta. Después de eso, perseguiremos a los dioses. Entonces nuestros caminos se separan por ahora. Tiban lo estudió un momento. Deberíamos hablar de nuevo, Lorion. Creo que somos más parecidos de lo que crees. He buscado a otros como yo durante mucho tiempo, y tú eres solo el segundo que he encontrado. ¿Quién fue el primero? Tiban sonrió. Una conversación para otro momento. Max asintió hacia los refugiados. Envía a la mayoría al sistema estelar vecino. Allí hay un mundo habitable. Tiban asintió. Max salió de la nave y voló de regreso hacia el planeta. Galactus había terminado sus preparativos.
El devorador se sentaba en el centro de una enorme máquina ensamblada a lo largo de lo que quedaba del continente más grande. Torres, conductos y las varillas colocadas alrededor del mundo estaban ahora conectados por líneas de energía cósmica. Max redujo la velocidad al acercarse a Galactus. ¿Cómo supiste lo que era?, preguntó. Galactus no apartó la mirada de la máquina. Pasamos juntos a este universo, los únicos dos supervivientes del cosmos anterior. Tiene sentido, dijo Max. También estoy bastante familiarizado con el espectro electromagnético emocional. Mi madre era aún más experta. ¿Tu madre? Ella buscaba usar su poder y usarlo para salvar nuestro universo. Fracasó. Max miró el vasto mecanismo que les rodeaba. Alguien más intentando manejarlo y controlarlo causó la destrucción del quinto cosmos, dijo. Ese intento también creó al ser que finalmente destruyó el tuyo. Galactus no respondió mientras levantaba una mano. La máquina se activó. La energía recorría las varillas que rodeaban el planeta, perforando su corteza y extrayendo energía de su núcleo. Grandes grietas se abrieron en la superficie mientras los continentes se separaban. Los mares se elevaron hacia la atmósfera en vastas nubes de vapor, y las montañas restantes del mundo colapsaron en ríos de piedra fundida. Max se alejó, abandonando la atmósfera mientras el planeta comenzaba a morir. Desde el espacio, observó cómo la maquinaria destrozaba el mundo. Capas de roca se desprendieron y disolvieron en corrientes de energía que fluyeron hacia Galactus. El núcleo del planeta se hizo visible por un breve instante, ardiendo contra la oscuridad, antes de que también fuera consumido. El mundo se derrumbó hacia adentro. Luego desapareció. Max VS Égida Comentario 17 Comentario. Votar 2 restantes Capítulo 84. El regreso de The Green Lantern PT3 con el mundo completamente devorado, Galactus era ahora más poderoso que antes. Antipon les había dado la ubicación de los dioses proemiales. Galactus levantó una mano. Un vasto portal se formó ante ellos, sus bordes ardiendo con energía púrpura y azul. Más allá, Max solo podía ver oscuridad y el tenue contorno de otro mundo. Es hora, dijo Galactus. Esperar. Galactus miró hacia abajo a Max. Max levantó ambas manos y se concentró a través del anillo. La luz esmeralda se extendió a su alrededor, reuniéndose en un ejército creciente de constructos. La mayoría se parecía al propio Galactus, figuras imponentes con armadura pesada, cascos con cuernos y ojos brillantes. Eran más pequeños que el verdadero devorador, pero todos se erguían lo bastante altos como para mirar montañas. Galactus los estudió un momento, luego sus ojos y manos comenzaron a brillar. El poder cósmico fluyó de él hacia las construcciones. La luz esmeralda se mezclaba con el púrpura, llenando sus cuerpos y reforzándolos. Max voló hacia arriba y aterrizó sobre el hombro de Galactus. El devorador entró en el portal, y su ejército de constructos los siguió de cerca. Durante un momento hubo una oscuridad total. Entonces emergieron sobre un mundo árido. El planeta era poco más que piedra oscura y polvo. Un arco colosal cruzaba su superficie de un horizonte al otro, elevándose tan alto que su curva superior llegaba más allá de la atmósfera. Bajo el arco esperaba un ejército. Miles de humanoides metálicos cubrían la llanura. Sus cuerpos eran lisos y sin rasgos. Se formaban perfectamente alrededor de un altar elevado en el centro del arco. 3 de los dioses proemiales también esperaban allí. Aegis estaba de pie con su armadura dorada, la piedra del poder aún incrustada en su palma. A su lado estaba Tenebrous, el dios de armadura blanca y negra que llevaba la gema de la mente amarilla dentro del pecho. Entre ellos estaba Diableri. Tenía aproximadamente el mismo tamaño que VNN en el apogeo de su poder, musculoso y corpulento, con piel azul oscuro y una masa de pelo afilado del mismo color. Sus ojos rojos se dirigieron hacia Galactus mientras sostenía el anulador definitivo en una mano. Galactus, dijo Diableri. Llegas demasiado tarde. Max se inclinó hacia adelante desde el hombro del devorador. Mira, tío, salta el monólogo del villano. Ya sé cómo termina esto, así que vamos a terminar rápido. La mirada de Diableri se dirigió hacia él. ¿Y quién se supone que eres tú? Alguien que pueda ver el futuro. Max se elevó en el aire mientras la energía verde se acumulaba a su alrededor. Y sé que no vivirás para ver mañana. Él dio la orden. Los constructos Galactus atacaron. Descendieron sobre el ejército metálico. Las primeras filas fueron aplastadas bajo sus pies, mientras que otras fueron apartadas por enormes manos. Rayos de energía cruzaron el campo de batalla mientras las construcciones destrozaban el ejército, desmembrando a los soldados.
Galactus fue directamente a por Diablerie. Ambos chocaron sobre el altar con suficiente fuerza como para fracturar el arco detrás de ellos. La luz del poder cósmico se extendió por el mundo mientras Galactus empujaba a Diablerie hacia atrás, pero el dios de piel azul levantó el anulador supremo y obligó al devorador a detenerse. Max fue tras Aegis y Tenebrous. Aegis levantó la mano. Ya has perdido, dijo. Incluso con el devorador a tu lado, no puedes derrotarnos. La gema del poder estalló. Max envió uno de los constructos de Galactus hacia Tenebrous antes de que el dios de armadura negra pudiera usar la gema de la mente. La construcción le golpeó de lado y lo arrastró a través del campo de batalla, destrozando a cientos de soldados metálicos en el camino. Max volvió a mirar a Aegis. Sinceramente, que Galactus esté aquí es exagerado. Yo habría sido suficiente. Abrió ambas manos. Una nube de pequeñas construcciones verdes se formó alrededor de Aegis. Se movían como un enjambre viviente, deslizándose por las grietas de su armadura. Algunos entraban por sus poros, mientras que otros rodeaban sus articulaciones y nervios, inmovilizando su cuerpo. Aegis gritó cuando una luz violeta estalló a su alrededor, destruyendo el enjambre de un solo estallido. Se liberó y cargó contra Max antes de que pudiera crear otro constructo, clavando su hombro en su pecho y llevándolo por el aire. Él la atrapó del brazo y se giró a un lado, haciéndola pasar junto a él. Un puño verde gigante se formó sobre su cabeza y la lanzó contra el suelo, pero ella liberó una explosión de la gema del poder que la destrozó antes de que pudiera asestar otro golpe. Tenebrous regresó. La construcción Galactus que le perseguía había sido destrozada. La gema amarilla en su pecho brillaba mientras se concentraba en Max. Max no estaba preparado para otro asalto desde la gema de la mente. Sus pensamientos se desmoronaron. Vio imágenes que le horrorizaron, escuchó a Fireair llamar su nombre mientras moría y vio cómo le arrancaban a Aurora de las manos. Su concentración flaqueó, y el siguiente disparo de Aegis le alcanzó en el costado y lo lanzó al otro lado del mundo. Aegis le presionó con ataques directos mientras Tenebrous permanecía detrás de ella, usando la gema de la mente para debilitar su concentración. Max bloqueó un golpe con un escudo, formó una hoja en la otra mano y cortó la armadura de Aegis. Respondió con una explosión violeta que lo lanzó hacia atrás. Tenebrous atacó su mente de nuevo. Max sintió cómo sus construcciones en el campo de batalla se debilitaban. Varias copias de Galactus colapsaron, pero obligó a muchas de ellas a recolocarse en forma y siguió luchando. Sobre ellos, Galactus luchaba contra Diablerie. El devorador atacó con una fuerza abrumadora, pero Diablerie sostuvo el anulador definitivo frente a él como un escudo. Cada vez que Galactus se acercaba, el dios de piel azul amenazaba con activarlo. «Ríndete», dijo Diablerie. «¿No es esto lo que quieres, devoradora? Puedo acabar con tu maldición. En mi universo, puedes vivir libre de ello». Galactus respondió disparando un rayo con ambas manos. Diablerie se giró y la explosión atravesó el arco detrás de él. Aegis alcanzó a Max con un golpe en la mandíbula mientras Tenebrous le provocaba otra oleada de miedo y confusión. Los dos dioses atacaron juntos. Aegis le golpeó con la gema del poder mientras Tenebrous lo cortaba con su espada. El impacto combinado lanzó a Max contra el suelo. Cayó a través de capas de roca, destrozándose más profundo hasta que el planeta se cerró sobre él. Max intentó moverse, pero no pudo. Su cuerpo estaba enterrado bajo millones de toneladas de piedra, y sus pensamientos seguían tambaleándose por el asalto de la gema de la mente. Podía sentir a Aegis y Tenebrous sobre él, su poder acumulándose mientras se preparaban para terminar lo que habían empezado. Podría morir de verdad. Max moriría, sí, pero Ion sobreviviría. La entidad de la voluntad no podía ser asesinada. Continuaría más allá de este cuerpo, vasta y eterna. Pero Max se habría ido. Su mente, sus recuerdos y su humanidad se disolverían en esa conciencia infinita como una gota cayendo en un océano. Max cerró los ojos. No quería morir, pero si quería vivir, tendría que enfrentarse a su mayor miedo una vez más. Max se encontró de nuevo en el vacío negro que era la fuente. Ion esperaba ante él, su inmenso cuerpo esmeralda inmóvil contra la oscuridad. Ion le miró como si le pidiera que se uniera a él, que abrazara su verdadero poder. Había pasado años desde que despertó en el pasado resistiéndose a esa llamada. Cada vez que tocaba la entidad, sentía que su humanidad se reducía bajo una conciencia demasiado vasta para contenerla. No hay nada que temer, le había dicho Veridion. Ion no intentaba borrarlo. Ion era él. No voy a desaparecer, dijo Max. El vacío temblaba. No voy a perderme a mí mismo. Ion extendió la mano hacia él.
Max cerró los ojos y tomó su decisión. Dejó de resistirse. Una luz verde se abalanzó en él. Toda barrera entre ellos desapareció. Max sentía la voluntad de innumerables seres vivos a lo largo del universo. Todo pasó por él. Él era John. John era Max. Ninguno tenía que destruir al otro. Por encima del cráter, Aegis y Tenebrous se acercaron al montículo de piedra que lo cubría. Acaba con esto rápido, dijo Tenebrous. La gema de la mente brillaba dentro de su pecho abierto. El devorador permanece. Aegis levantó la mano. Luz violeta se extendía desde la gema del poder. Auge. Las piedras explotaron hacia afuera. Aegis levantó un brazo mientras los escombros pasaban a su lado. Antes de que Tenebrous pudiera reaccionar, una mano esmeralda emergió del polvo y le atravesó el pecho, partiendo su armadura blanca y negra en pedazos. Max salió del cráter, todo su cuerpo bañado en una luz esmeralda ardiente. Su brazo permaneció enterrado en el cuerpo de Tenebrous. Cuando Max la sacó, la gema de la mente descansaba en su mano. Aegis le miró fijamente. Tenebrous intentó hablar, pero Max abrió la otra palma y disparó un disparo a quemarropa. Una luz verde atravesó al dios y lanzó su cuerpo sin vida por la llanura. Golpeó el suelo a varios kilómetros de distancia y no volvió a moverse. El Aegis huyó. Solo había temor en su retirada. Voló hacia la atmósfera superior tan rápido como pudo, usando la gema del poder para aumentar su velocidad y negándose a mirar atrás hacia la presencia esmeralda detrás de ella. No llegó muy lejos. Max apareció frente a ella al instante. Aegis se detuvo tan bruscamente que el aire se rompió a su alrededor. Ella le atacó con la mano que contenía la piedra, pero Max atrapó su muñeca antes de que el golpe le diera. Sus dedos se apretaron. Aegis gritó mientras él le apartaba la mano. El miembro amputado se disolvió bajo la fuerza de la energía que lo atravesaba, dejando la gema del poder suspendida entre ellos. Max atrapó la gema violeta y luego golpeó a Aegis con una explosión que la empujó de vuelta hacia el planeta. Se estrelló junto a Tenebrous, su armadura dorada se rompió al impactar. Max se volvió hacia Diablerie. El dios Proemial flotaba sobre el campo de batalla, con el anulador definitivo aún aferrado en la mano. Por primera vez, su confianza se había quebrado. Miró a Max, intentando entender que acababa de matar a sus aliados. Esa vacilación le dio a Galactus la oportunidad que necesitaba. El devorador golpeó a Diablerie y lo lanzó a toda velocidad por el campo de batalla. Max movió al mismo tiempo, cruzando la distancia antes de que el dios de piel azul pudiera recuperarse. Agarró la mano que sostenía el anulador definitivo y le arrancó el arma de las manos. No, dijo Diablerie. Galactus levantó ambas manos. El poder cósmico se reunió entre ellos, lo suficientemente brillante como para ahogar el mundo árido en fuego blanco. Max movió a su lado, la energía esmeralda expandiéndose desde su cuerpo hasta llenar el cielo. Las dos fuerzas convergieron alrededor de Diablerie. Galactus disparó, y Max liberó su poder junto a él. Diablerie gritó cuando el ataque combinado golpeó. Su cuerpo se desmoronó bajo la fuerza, borrado capa a capa hasta que no quedó nada. La energía no se detuvo con él. Se extendió por todo el planeta, fracturándolo de polo en polo. Lo último que vio Diablerie fue a Galactus y la entidad de la voluntad juntos. Luego el planeta, su estrella y todo el sistema fueron destruidos. Cuando Max despertó dentro de Taa segundo, había pasado una semana entera. Había pasado la mayor parte de esa semana flotando entre la conciencia y la inconsciencia. Había llevado a John completamente a la realidad física. Durante un breve tiempo, no hubo separación entre el hombre y la entidad de la voluntad. Max se había convertido en el punto a través del cual esa vasta presencia cósmica entró en el universo material, permitiéndole abrumar a Tenebrous, a Aegis y Diablerie y junto a Galactus. Había funcionado. También casi le mata. Su cuerpo era inmortal, fortalecido por la exposición repetida a energías primordiales. Era significativamente más duradero que antes. Aún así, apenas había soportado la presencia completa de Ion. Según Galactus, Max había estado a punto de desmoronarse en todos los niveles. Su cuerpo había empezado a perder su estructura física mientras su mente se disolvía en la conciencia mayor que había detrás. Solo su voluntad le había traído de vuelta. Mientras Max entraba y salía de la conciencia, recordaba luchar dentro de un océano a esmeralda interminable. No había un límite claro entre sus recuerdos y la voluntad de todo ser vivo en la creación. Había luchado por recordarlo todo. A pesar del peligro que había sobrevivido, Max se sentía esperanzado.
Si hubiera intentado esto al despertar, la entidad lo habría consumido por completo. Max simplemente habría desaparecido en el ser superior. Pero ahora, tras años conectando con Ion, las cosas eran más fáciles. Viridion tenía razón. Solo necesitaba entender su otro lado. La experiencia también le ayudó a pensar en cómo evitar que esto volviera a ocurrir. Si fortalecía lo suficiente su cuerpo, quizá algún día pudiera canalizar a Ion con seguridad, incluso sin el anillo. Podía recurrir a toda la fuerza de la voluntad mientras permanecía humano en pensamiento e identidad. Cuando por fin pudo moverse, Max salió de la cámara de recuperación y voló por los pasillos de Tara II. La nave era un mundo aparte. Dentro de su estructura existían paisajes artificiales enteros. Le costó un rato encontrar a Galactus. El devorador giró la cabeza cuando Max se acercó. «¿Te has recuperado?», observó Galactus. «En su mayoría», dijo Max. «Estuviste a punto de perder tu forma física». «Sí. Sí, lo hice». Galactus miró hacia el anillo en la mano de Max. «El dispositivo necesita reparación. Actúa como un conducto, permitiendo que tu cuerpo actual dirija energías mucho más allá de su capacidad natural. Si hubiera funcionado plenamente, tu condición quizá no habría empeorado tanto». Max miró el anillo. «Dudo que hubiera hecho mucha diferencia. Lo que hice allí atrás era nuevo. No solo sacaba poder de Ion. Traje la entidad a la realidad física y me fundí con ella». Galactus lo estudió en silencio. «Si hubieras despertado durante la última era de mi universo, quizá tu poder nos habría ayudado». Max sonrió. En el quinto cosmos, un poderoso hechicero había intentado domar el espectro emocional. Sus esfuerzos habían creado otra cosa, una ausencia donde deberían haber estado la emoción, el sentido y la vida. Esa ausencia se convirtió en una entidad por derecho propio, y cuando llegó el momento, destruyó también el sexto multiverso. «No creo que nadie pudiera haberlo evitado entonces», dijo Max. La expresión de Galactus no cambió. «El invierno negro», dijo Galactus. Así lo llamábamos. Max se preguntó si el ser era similar a Necron, una manifestación física de la ausencia de emoción que también estaba ligada a la muerte. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Al cabo de un rato, Max flotó más cerca, deteniéndose cerca de la cabeza de Galactus. «Necesito tu ayuda, Galactus. Necesito hacerme más fuerte. Necesito que este cuerpo se vuelva más poderoso». «¿Qué necesitas?» «Fortalecer aún más mi cuerpo con el poder cósmico». Galactus lo observó durante varios segundos. Continuó Max. «Mi cuerpo puede canalizar a Ion, pero no por mucho tiempo. Si lo refuerzas con tu poder, la razón es sólida», interrumpió Galactus. «Tu forma física ya ha sido alterada por la energía primordial. El poder cósmico fortalecería aún más su estructura y aumentaría la cantidad de luz verde que podrías canalizar con seguridad. No eliminaría el peligro, pero sí ampliaría tus límites. Eso es todo lo que necesito. Ahora, ¿qué puedo ofrecerte a cambio?» «No me debes nada», dijo Galactus. «Me ayudaste contra los dioses proemiales y recuperaste el Anulador Supremo. Lo sé, pero tengo unos millones de años por delante y necesito algo que hacer». Los ojos de Galactus se entrecerraron ligeramente. «Si me das el poder cósmico, seré tu heraldo durante un tiempo», dijo Max. «Buscaré mundos adecuados y prepararé civilizaciones para tu llegada. Debería facilitarte la vida. ¿Me servirías? Durante un tiempo. Estás por encima de mí en el orden cósmico». Max se encogió de hombros. «Como he dicho, necesito algo que hacer. También me daría la oportunidad de cartografiar el universo». «¿Con qué propósito?» «Tengo planes», Galactus le consideró. Su mirada se desvió de Max a las estrellas más allá de la cámara. «Muy bien». Levantó una mano. «Te concederé la mayor parte del poder cósmico que tu forma actual puede contener». Energía azul blanca se acumuló en la palma de Galactus, y la cámara tembló. Max se preparó. Galactus liberó la energía. El rayo alcanzó a Max y lo engulló por completo. El poder inundó cada célula de su cuerpo. Se movía a través de huesos, sangre y pensamientos. Max sintió cómo sus sentidos se expandían más allá de sí mismo, buscando planetas y estrellas cercanos. Sus ojos brillaban de verde mientras su cuerpo resplandecía con una luz esmeralda cada vez más intensa. Max echó la cabeza hacia atrás y se rió. «Ja ja 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 ja». Galactus se detuvo. Estaba hecho. Delante de él estaba el linterna verde. El primer heraldo de Galactus. Max y Galactus. Fin de capítulo. Hasta la próxima.
Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.